Me encanta la provocación como un lugar incómodo. Me encanta que desde la provocación podamos pensar y disentir. Y me parece que el acto provocativo se ha vuelto un lugar que históricamente ha sido un lugar del pensamiento, la provocación. Ahora parece que solamente en Tinelli encontramos, y en un lenguaje un poco más burdo, el tema de la provocación. Me parece que debemos reivindicar la provocación como una forma de pensamiento, de apertura del pensamiento necesaria. A nosotros se nos ocurrió, cuando pensamos en reunirnos, que teníamos que discutir el capitalismo en un momento en que hay una idea muy extendida de que es el lugar incuestionable, ¿no? Donde uno encuentra que las opciones políticas no debaten respecto de la posibilidad de otra forma de vivir. Todas parecen acomodarse y ajustarse a esta dinámica vital, y que si no, lo que encontramos respecto del capitalismo es una crítica moral no necesariamente es una crítica política. La denuncia moral no basta para armar un pensamiento transformador. Otra de los lugares comunes en los que se suele caer, y es lo que le está pasando a buena parte del mundo, es rechazar esta forma de racionalidad política de la que yo quisiera hablar, que es el neoliberalismo, y rechazarlo en una forma que es conservadora, que lleva a formas de pensamiento fascistas, y que tampoco sirve para hacer una crítica que nos lleve hacia otro lugar, digamos. Entonces me parecía que si íbamos a hablar de este tema vital, importante, mortífero, como nos gusta decir y reconocerlo, necesitamos pensarlo desde otra plataforma, desde otro lugar. Entonces había que poder despejar qué era esto, porque frecuentemente caemos en una lectura de sentido común, y que no está mal, no hay juicio sobre el sentido común y su potencia en relación a la verdad, pero me parece que está en la sofisticación del sistema, que también tenemos que sofisticar el pensamiento. Sofisticar el pensamiento significa darle al pensamiento un poder creador, novedoso, que no vaya hacia atrás ni se quede en lo que está, digamos. Hay que ir hacia adelante. Esa era la misión, esa es la misión como humanidad. Entonces me parece que debemos entrar en una discusión también sofisticada respecto de esto, del momento presente. Y hay otra cosa que también me parecía necesaria, y es la crítica debe ser inmanente, con todo el poder, ¿no?, de que tiene la crítica inmanente al respecto. Y para ello hicimos ese juego de pensar desplazamientos para poder despejar qué hay de nuevo, qué hay de viejo, cómo se distingue lo presente de lo pasado, que siempre un desplazamiento no es completo, siempre hay restos del pasado en el presente, y entonces no es que el desplazamiento es absoluto y total, ¿sí? Pero era un ejercicio de intelección, un ejercicio para poder pensar, un ejercicio para reflexionar, que lo hicimos como una necesidad, ¿no? Además de un juego de intelección, ¿no?, de pensamiento, de aclararnos. Desde ese lugar, particularmente,
a mí me gustaría contarles lo que estamos pensando, ¿no?, en relación a esta nueva etapa que se inició por los 70. Es más, yo podría decir que se inició mucho antes, pero bueno, florece con los gobiernos del mundo 70-80, que es el neoliberalismo, y que parece ser hoy la cobertura que tiene o lo que marca la dinámica del capitalismo presente. El neoliberalismo no es una teoría económica, a nuestro entender. El liberalismo tampoco es una ideología. El liberalismo es una racionalidad. Digo, desde la racionalidad moderna hasta hoy es el quiebre más grande que hemos encontrado y es la racionalidad política más exitosa que se ha visto. Su alcance mundial, cuando hablamos de globalización, que para mí siempre es un concepto extraño, yo no sé qué es la globalización, nadie la ha podido definir con claridad, qué se globaliza, cómo se globaliza. Siempre me pareció muy confuso ese concepto. En cambio sí entiendo con más precisión de qué se trata esta racionalidad neoliberal. Como una razón que ya no es una razón que solamente se expresa en el ámbito político, digamos, ¿no?, o en las esferas políticas. La racionalidad neoliberal se ha hecho cuerpo, la tenemos incorporada, arma nuestra estructura vital. Entonces, superarla significa primero reconocerla, y reconocerla en nuestras pautas cotidianas que nos estructuran, aun cuando la rechacemos, aun cuando no compartamos su ideario, se ha vuelto cuerpo, ¿sí? Está hecha cuerpo. Regula las dinámicas de los individuos, como regula las dinámicas de la producción del capital, como regula las dinámicas del ámbito político. Entonces, es muy extraño anteponerle a una racionalidad sencillamente el acto de rechazo cuando uno no la reconoce vitalmente, ¿no?, estructurando la existencia. Y cuando hacían recién, y iba rotando por grupos y veía lo que reflexionaban respecto de los objetos, me quedó muy claro, o me pareció que lo que se expresaba era esa razón, ¿no?, que está funcionando, nos está estructurando. Y por eso mismo nos da esta sensación de un mundo único, donde no hay, pareciera, alternativas, donde todo es lo mismo, que no es lo mismo, ¿sí?, que el tiempo precedente, el tiempo pasado. Las ideologías marcaban fuertemente los modos de gestión. Se suponía que no era lo mismo la gestión que el liberalismo hacía y cómo regulaba la vida de los sujetos y de la producción que la forma en que la hacían los socialismos o las socialdemocracias. Hoy la racionalidad es esa plataforma que no importa cuál sea el color político, se sigue actuando. Y esta sensación también que tenemos de la inoperatividad del sistema político, porque si las cosas continúan siempre igual, digamos, se gestionan de la misma manera, entonces esté un blanco o un rojo, ¿sí?, es exactamente lo mismo. Y esto es el descrédito del sistema político actual. Esto es su capacidad de proveernos un horizonte, de hacernos partícipes de un proyecto, digamos, esa sensación ciertamente de apatía que puede haber en la gente, tiene que ver con esto. La gente no es tonta, nunca lo ha sido, y lo que hay es una irreal oferta de opciones. La pluralidad se desvanece con una racionalidad que funciona más allá de los colores políticos. Entonces,
la primera cuestión es esto, digamos, ¿no? Despejar qué es esto de la racionalidad neoliberal, en qué consiste, digamos, cómo impacta y cómo ha estructurado nuestras formas de proceder más microfísicas, más pequeñas, más cotidianas. Cuando uno mira cómo razona, qué objetivos pondera, digo, de manera así irreflexiva, uno se va a dar cuenta, o uno se da cuenta, o algunos nos damos cuenta, de cuándo nos ha penetrado la racionalidad neoliberal. Y entonces hay que luchar contra eso, que ya lo tenemos allí, es más difícil la lucha en ese sentido. La racionalidad neoliberal es, a su vez, paradójica, ¿no? Cuando los autores del neoliberalismo, y estoy pensando en von Hayek, por la década del 40, insisten en la necesidad de una sociedad desregulada, una sociedad abierta, una sociedad plural. El ideario que estaba dando vuelta era exactamente del desvanecimiento de lo común, el desvanecimiento de lo colectivo como objetivos políticos, y también la idea de la autonomía individual in extremo. Ahora, lo extraño y lo paradojal es que eso que se proponía como el mundo de lo múltiple, de lo singular, se volvió el pensamiento único, se volvió homogéneo, se volvió monopólico, es decir, hoy nos atraviesa a los países más allá de los colores, organiza las formas de productividad de todos los países, no importa si es China o es Estados Unidos, no importa si es Argentina o es Tailandia. Digo, la racionalidad neoliberal tiene esa potencia, ha tenido, por eso ha sido tan exitosa. Perry Anderson dice exactamente eso, dice, es increíble, y nunca ha habido tanta homogeneidad en el mundo como la que ha instaurado la razón neoliberal. Él habla de ideologías, ¿no? El planteo de lo singular, lo múltiple, que deshace lo colectivo, deshace ese mundo inclusivo que pensó el modelo socialista, el modelo socialdemócrata, donde había regulaciones diferenciadas para la sociedad y el mercado, donde lo que valía en el mundo del mercado y los efectos nocivos de ese mundo de mercado debía ser remediado por el espacio político a través de estrategias compensatorias y la disposición de políticas que ese Estado armaba, es lo que el neoliberalismo ha disuelto, y ya lo ha disuelto como un paradigma. Es probable que nunca se pueda volver a ese lugar, porque siempre es muy difícil volver al pasado. La historia en eso exige un salto mayor, exige un salto superador del presente, ¿sí? Y que lo transforme de manera completa. Ese mundo de esa razón diferencial, de esos modos de regulación diferencial, es lo que a nuestro parecer está desarmado. La lógica empresarial es la lógica que la razón neoliberal nos propone, ser empresarios de sí mismos, ¿sí? Hacer de nuestra vida una empresa, no importa el carácter de la empresa, sino el modo en que la llevamos a cabo, los mecanismos y los medios que utilizamos y los objetivos de esa empresa, el razonamiento que hay allí. Eso es la razón neoliberal. Eso es lo que de alguna manera también ha permitido un nuevo sustrato para nuevas luchas también. Es decir, a ver, el neoliberalismo puede ser visto y impugnado desde su negatividad, y también debería, a mi juicio, ser pensado, si lo queremos superar, desde su positividad.
desde lo que hizo también. Cuando uno escucha hoy y ve el enorme despliegue de las luchas de género, las luchas por el reconocimiento, las luchas que hay en términos étnicos, ese espacio también es un espacio abierto y que fue posible ser abierto porque apareció esta racionalidad. Entonces, a ver, uno cuando mira la racionalidad neoliberal tiene que mirarla en todos sus aspectos. Muchos de nosotros no querríamos volver atrás en esas victorias. Nos sería muy difícil pensar un mundo donde esas libertades no estén consagradas, ¿sí? Y ese es un mundo que abrió la razón neoliberal. Más allá de que las demandas son demandas históricas, la oportunidad contextual para que eso suceda fue en este marco donde se hace un elogio extremo de las singularidades, de que cada uno pueda vivir como quiera vivir, siga la moda que quiera seguir, haga de su vida lo que prefiera. Esa bandera de la racionalidad neoliberal es la que abrió el espacio de estas conflictividades, que eran una demanda, pero no podían aparecer con las ideas de sujetos homogéneos, con la idea de unidad de los sujetos, digamos. Ahí hubo una explosión significativa. Cuando uno piensa cómo debería seguir, cómo debería superarse, nosotros no podemos dejar de pensar que eso ya está, son libertades conquistadas y hay que superar el sistema conservándolo en las positividades que tuvo, digamos, ¿no? Porque si no, todo parece confundirse en una apelación poco medida respecto también de lo que ha sucedido en estos más de 30 años de neoliberalismo. Y eso también nos explica por qué sentimos esa sensación de ahogo y de que nada cambia más allá de las retóricas de los políticos de turno. Las dinámicas siguen porque la racionalidad sigue siendo exactamente la misma. La forma en que estructura las relaciones de los individuos, las relaciones de los individuos con las instituciones, la forma que nos propone de dirección de la vida colectiva, es esto, es una razón mercantil, empresarial, donde definitivamente, por ejemplo, se singularizan las responsabilidades, ya no hay responsabilidades colectivas, ¿sí? Si a usted le va mal en su vida profesional, es porque usted no hace suficiente esfuerzo, no se capacita, no toma los recaudos, digamos. Esa lógica, con ese ejemplito sencillo, no estaba en el momento anterior. En el momento anterior se entendía que el mercado producía efectos colaterales y que todos nos responsabilizábamos por esas otras vidas que colectivamente sufrían estas circunstancias. Eso no lo hace la razón neoliberal. Entonces, por un lado, ha tenido un espacio abrió un espacio nuevo. La diversidad es un espacio que hay que reconocerlo como parte de esta dinámica. No apareció en otro momento, por más demandas que hubiera al respecto. Este fue el escenario que encontró. Y por otro lado, está esta otra lógica cada vez más unidimensional, donde todo parece regirse por la misma métrica, con el ahogo de ese pareciera no hay otro lugar, que es la sensación de buena parte de los ciudadanos, ¿no? De todos nosotros. Entonces, me parece que cuando uno mira esto y tiene que pensar también cómo pelear con esto, tiene que saber qué es. Es difícil si no lo hurgamos hasta el hueso, si no entendemos cómo funciona
si acabamos por insistir en un rechazo poco reflexivo, o que nos lleva a otros escenarios, hacia el pasado o hacia el fascismo, digamos. El planteo de esta dinámica de la razón neoliberal es un planteo que ciertamente tiene efectos, así como todo sistema tiene positividades, tiene negatividades, digamos, y en este sistema, a mi entender, lo negativo es mucho, es fuertemente desposesivo, es terriblemente extractivo, pero eso es parte de la misma lógica del capitalismo. El capitalismo va acelerando y apretando, como en el ejemplo de la soga, los ritmos de extracción, de plusvalor, volviendo escenarios que no eran espacios de plusvalor, espacios de mercantilización y ganancia, exprimiendo el tiempo de manera significativa. Es decir, cuando uno dice qué es el capitalismo o dónde hinca el capitalismo, vida, espacio, tiempo, cuerpo, son los lugares de reproducción y producción del capital, de sus lógicas, que en este caso hace parte de, digamos, y se transforma y se reedita en esta lógica fuerte, exitosa, que es el neoliberalismo. Entonces, me parece que cuando uno se propone la tarea de examinarlo, debe examinarlo en todos sus sentidos. La otra cosa fuerte que me parece que también debemos señalar es la razón neoliberal ha disuelto, y el capitalismo que nos devuelve es muy lejano a las viejas lógicas del liberalismo. El neoliberalismo está muy distante del liberalismo clásico, y básicamente uno lo podría ver en muchas dimensiones. Nosotros hemos escogido aquí trabajar esta rotura, esta disolución de una dicotomía clásica del liberalismo, que era el ámbito público y el ámbito privado. Esa dicotomía que hacía un ejercicio de la libertad diferenciada entre lo público y lo privado en el viejo clásico liberalismo, ya no existe más. Y básicamente lo que estamos teniendo es una articulación de lo público y lo privado. Por eso ahora se ha puesto re de moda y nuestros políticos todo el tiempo hablan, y eso se festeja enormemente, de modelos de concertación público-privado, que en realidad lo que esconden es una lógica donde la estatalidad resigna la fijación de objetivos y se los cede al mundo privado, pero asumiéndolos para sí como objetivos de todos. La concertación público-privado es exactamente esa disolución más dramática, o no, qué sé yo, pero debemos pensarla, ¿sí? Que supone que las formas de definición de la institución pública ya hacen parte más de intereses de otro tipo. Yo no estoy de acuerdo con que el neoliberalismo haya significado, por ejemplo, la retracción del Estado. El Estado no se retrajo, el Estado ha sido el principal operador de la instauración de la racionalidad neoliberal. El modo en que lo ha hecho es a través de invertir la lógica del intervencionismo positivo hacia un intervencionismo negativo. Lo que ha hecho es preparar toda su retirada de los espacios que ocupaba para cederlos acondicionados a la reproducción del capital. Eso no significa que el Estado no esté presente, es decir,
no hay una estatalidad presente, cierto es una estatalidad distinta, no es la que intervenía reguladoramente, fuertemente, con una presencia, sino que trabaja al revés, pero el Estado está allí y es partícipe de esa lógica. Entonces, por momentos, y esto a mí particularmente me ha pasado, he pensado que el Estado es un Estado que abandona. No es ningún Estado, no abandona, es otra forma. Sí, es una lógica mucho más sutil la de la razón neoliberal. Por eso la dicotomía esta se disuelve, uno ya no sabe si es el Estado o es un privado, de qué manera se está gestionando el proceso. Entonces, por momentos aparece el Estado reclamando su autoridad sobre un espacio, sobre los cuerpos, sobre los territorios, ¿sí? Y por otros momentos aparecen los privados, o el Estado pareciera que tomara la defensa de intereses privados. Está defendiendo su propia razón el Estado allí. No está defendiendo otra cosa que no sea su razón. Entonces, a mí me parece que hay una racionalidad que se está componiendo de una manera muy compleja. La razón neoliberal tiene una fineza intelectual y un poder de pregnancia muy intenso, y exige ser mirada de una forma más prudente, más reflexiva, incluso más autocrítica. Y esto va por mí, no por ustedes. Pero la otra cosa, que es lo último que voy a señalar, y le voy a dar la palabra a Sergio, después me gustaría conversar más fluidamente, odio esto de estar acá, así hablando todo el tiempo. La otra cosa es que estamos sintiendo los efectos también de esa racionalidad y de la cara de la estatalidad que nos muestra como consecuencia. Laval dice una cosa que a mí me resulta muy interesante, y es que a una sociedad empresarial le corresponde una sociedad que se vuelve una sociedad juridizada. Porque lo que él dice es esto, dice, más multiplicamos las empresas, más multiplicamos el litigio entre ellas, y entonces más presencia tiene el poder judicial en la sociedad. Cuando nosotros hoy vemos que el Estado no responde a la conflictividad social con el aparato de justicia, es exactamente consecuencia de que saca el rostro de esta misma razón. Y entonces vamos camino, sí, a una sociedad que va a ser del mundo del derecho y de la justicia la cara de la estatalidad, es la cara que va a mostrar. El Estado se muestra como justicia, digamos, en la operación de la administración de justicia. Eso es lo que ofrece como lugar de respuesta a la conflictividad. Y eso no es nada más ni nada menos que consecuencia de la mismísima lógica que nos ha propuesto de hacernos a nosotros empresarios de nociones de política pública, por ejemplo, como incubadoras de empresas, seguimiento a los cuenta propia, producción del cuentapropismo como estrategia. Digo, cuando uno ve la política estatal, ve la razón que hay ahí, y la razón que me parece que se está expresando es esta razón neoliberal que hace indistinto el color político de quien esté, que nos hace muy difícil la pelea si no la identificamos, porque no sabemos cuándo la reproducimos acríticamente sin darnos cuenta, y a su vez cómo estar atentos y cómo combatirla es algo que debemos pensar a partir de saber quién es. Es imposible combatir a través de con imágenes fantasmagóricas, digamos. Es como
querer penetrar con una espada el aire, no funciona. Entonces es necesario entender de qué se trata para poder empezar a pensar qué estrategias serían las más eficaces, cómo podemos ir desarmando ese entramado que está hecho cuerpo, pensamiento en nosotros, qué tipo de estrategias le son una violencia y cuáles son funcionales. La razón neoliberal tiene una gran capacidad de captura, de introducir en su propia dinámica cosas que le eran adversas. Lo hemos visto sistemáticamente, lo hemos visto con las formas en que ha interiorizado luchas sociales que parecían que iban a cambiar absolutamente nuestra historia. Ha reintroducido el código, por ejemplo, de buena parte de las luchas del 2001 al interior de su propia dinámica, en la lógica que ha tenido y en su expresión, que siempre es local, en el Estado argentino. Entonces, me parece que entenderla obliga a todos a sofisticar nuestro pensamiento, a darle una vuelta más y a no confiar en las banderas que siguen siendo alzables, son necesariamente, deben estar siempre arreadas, pero tenemos que encontrar metodologías diferentes para hacerle frente en este momento. Gracias. No, tomando un poquito esto que Alejandra planteaba, ¿no? de cómo se unifican el principio de competencia, básicamente las lógicas de estructuración social, y cómo se disuelve la dicotomía público-privada en un gobierno de las corporaciones, los otros dos desplazamientos que nos queda por marcar, de alguna manera vienen a mostrar cómo esa racionalidad tiene una corporeidad concreta, una materialización concreta. La primera que nosotros identificamos después de muchos estudios respecto concretos a lo que estaba pasando en los barrios de Córdoba y bueno, y después cuando fuimos viajando, sobre todo a Catamarca y La Rioja, se veían cómo se repetían estos patrones. Es una reflexión respecto a la ciudad, que es este desplazamiento respecto de una ciudad que a falta de mejor nombre lo denominamos ciudad fábrica. Podría quizás encontrarse mejor nombre, capaz en la reflexión conjunta lo encontramos o emerge, que es esta idea, digamos, de una ciudad construida, por ejemplo, si pensamos en Córdoba de los 60, ¿no? Con los centros, con las grandes empresas, los barrios obreros alrededor, y el centro y alrededores como el espacio del encuentro cívico o algo por el estilo, ¿no? Todo muy regulado bajo las lógicas del capitalismo industrial, a un corrimiento, un desplazamiento hacia la ciudad. Nosotros también, a falta de mejor nombre, le pusimos ciudad empresarial policial, ¿sí? ¿Qué implica esto? Primero, de que cambia la lógica de pensar la ciudad solamente como el espacio de producción y vida, y se vuelve la ciudad en sí misma un lugar de producción y reproducción ampliada del capital, que gira alrededor del consumo, no solo en términos de generar espacios de consumo, que es quizás lo que nos resulta más fácil ver, ¿no? O sea, ver de que, bueno, construyen shopping, que construyen zonas que son comerciales, zonas de exclusión, etc., sino que la misma ciudad empieza a vender lo que nosotros denominamos modos de vida. No nosotros, ¿no? Varios lo plantearon bastante antes que nosotros. Marcuse, en El hombre unidimensional, ya hablaba del modo de vida como la forma de consumo predilecta, y que estos modos de vivir van a tener una estética, unos valores, una identidad concreta, que van a ir generando que en el lugar que vamos siendo asignados los cuerpos y las cosas, en ese territorio, ese control que nosotros junto con Foucault hablamos de control biopolítico, ¿no? Es cómo se organizan los cuerpos y las cosas sobre el territorio y los desplazamientos que van ocurriendo en esa ciudad. Empieza a generarse entonces una ciudad fuertemente con una dinámica de segregación socioterritorial bien fuerte, ¿sí? ¿Qué es esto de la segregación socioterritorial? Bueno, su nombre lo deja ver notoriamente, ¿no? La segregación,
como una forma no solo de fragmentación social, sino también de que empieza a ser formas de invisibilización del otro, de desconocimiento del otro, donde existen circuitos en los cuales algunos y algunas circulan y se conocen y se vinculan y otros y otras no, y así entonces empieza a haber como, si se quiere, varias ciudades en la misma ciudad, ¿no? Si uno piensa, quiere hacer una figura de esto, es como planos juxtapuestos sobre la misma ciudad, puede generar uno, bueno, los lugares que habitan y circulan y se encuentran, los sectores populares, los lugares que habitan, circulan y se encuentran las clases más acomodadas, y esos niveles, si bien siempre existieron las clases sociales, pero también siempre existieron o digamos existían de alguna manera espacios de encuentro, ¿no? Eso ha sido borrado por completo. Entonces lo que tenemos son dinámicas particulares, ciudades que funcionan en paralelo sobre la misma ciudad. A su vez, entonces esta segregación socioterritorial que se va construyendo en esta nueva ciudad empresarial va generando a la ciudad como lugar donde el capital se va ampliando y va invirtiendo y generando nuevas formas. Si uno piensa, por ejemplo, Córdoba, quienes vivimos en Córdoba, digo Córdoba que es lo que más conocemos, lo que más hemos investigado, ¿recuerdan más o menos cómo era Córdoba hace, no muy allá, ¿no? El 2000? ¿Alguien más o menos se acuerda, por ejemplo, el centro de Córdoba, las plazas? ¿Quién vivía en esa época en Córdoba? ¿O nadie? Bueno, muy poquitos. De los que vivían en Córdoba en ese momento, ¿se acuerdan más o menos cómo, por ejemplo, cómo era la Plaza San Martín? No tenía legislación. Que los espacios se podían utilizar libremente, no estaban delimitados como espacios ornamentales y espacios de circulación. Bien, perfecto. Ese punto que marcás es fundamental. Los espacios dejan de ser espacios para ser habitados y pasan a ser espacios de circulación, ¿no? O sea, cuando uno ve la transformación radical que ha tenido el centro de Córdoba con planes estatales de concertación público-privada, ¿no? Donde se ha modificado absolutamente todo el entramado del centro, ya no hay lugares donde sentarte, no hay espacios donde encontrarte, sino que estás todo el tiempo circulando, donde las plazas han sido absolutamente reconfiguradas para que no sean espacios para encontrarse y habitar, sino espacios donde la mirada pueda llegar a cualquier punto. Uno ve eso. ¿Qué otra cosa ha pasado en Córdoba fuertemente? Y ahí está el otro punto grande, ¿no? Cuando uno ve, que es, en Córdoba ha existido a partir del azotismo un programa que se llamó Mi Casa, Mi Vida, que es llamativo, que es un programa supuestamente de vivienda, pero que en realidad fue presentado como un programa de seguridad, junto con la creación de los comandos de acción preventiva, que fue trasladar a más de 27.000 familias que vivían en las villas céntricas y pericéntricas de la ciudad hacia las afueras, rompiendo absolutamente cualquier tipo de entramado y de lógicas, tanto de trabajo, culturales, de formas de vida y demás, y además, digamos, no se sabe cuál es de las dos cosas es la consecuencia, generar espacios disponibles para la inversión inmobiliaria que está siendo uno de los grandes motores de la economía cordobesa. Cuando uno ve cuál es la dinámica de inversión y de producción en Córdoba, lo que ve es la producción sojera y los excedentes, tanto de eso como de todo lo que es las estructuras criminales, narcotráfico, trata, desarmaderos de autos y demás, pero sobre todo narcotráfico, como ese dinero se reinvierte sobre todo en el sector inmobiliario. Entonces el sector inmobiliario tiene como motor de funcionamiento, por un lado, el excedente producido en la agroexportación y por otro, el narcotráfico y compañía, ¿no? Que no es casualidad, son los mismos mecanismos financieros, los fideicomisos y demás, que utilizan tanto en uno como en otro. O sea, la misma estructura económica de extracción, de lógicas de inversión de commodities y especulación financiera y demás sobre los alimentos, es la misma que se utiliza
con la especulación, si se quiere, de la muerte y alrededores con el narcotráfico y la violencia desplegada. Entonces, lo que vemos es esta ciudad que se desplaza de una ciudad industrial, una ciudad fabril, a una ciudad empresarial, que rápidamente, a medida que vamos viendo este intento de seguir el hilo de cómo se va transformando, vemos que va cayendo en lo que nosotros hablamos de ciudad securitaria, ¿sí? ¿Qué es una ciudad securitaria? Básicamente una ciudad que no está pensada para el habitar, mucho menos para el buen vivir, sino que está pensada en términos de control, mantener a raya a ciertos sectores. Esos sectores claramente son principalmente los sectores pobres o empobrecidos, y los sectores que dentro de eso nos organizamos y luchamos. Entonces se genera toda una dinámica de organización del territorio que va a tener algunos puntos claves, si bien hay muchos más en la construcción de la ciudad, que nosotros marcamos. Por un lado, un profundo proceso de policialización / militarización de los territorios. Sí, en realidad es una militarización que se realiza por medio de la policía, sí, es una policía militarizada la que estamos teniendo. Del territorio urbano, ¿no? O sea, después en los territorios rurales se dan dinámicas muy similares. De hecho, algunas de las discusiones que venimos teniendo es si todavía es válido estar pensando ciudad y espacio rural como espacios separados o territorios separados en el momento cuando el capital o la racionalidad neoliberal está pensándolo en un dominio de espectro completo, ¿no? Que hablábamos por ahí en el grupo. Y que va a estar teniendo unas lógicas de militarización y ocupación territorial violenta. Lo sufren los compañeros del MOCASE, lo sufren los compañeros y compañeras que se organizan contra la minería, y donde hay territorios que son estados dentro de estados, regulados por la violencia, y lo vemos en la ciudad de manera brutal, ¿no? O sea, de manera que se expresa, como decía hoy en la presentación la compañera del FOCOF, decía, bueno, en los últimos años más de 57 pibes asesinados por la policía simplemente por la portación de rostro, ¿no? Entonces, o como decía la compañera Amar, las compañeras asesinadas por ser trabajadoras sexuales y no pasar esos 300 pesos que tienen que pasar para poder trabajar. Entonces, por un lado, esta policialización y militarización profunda del territorio. Por otra, eso va combinado con los más variados mecanismos regulatorios de control y disciplinamiento, que van desde la instalación de cámaras de seguridad para unos pocos, digamos, absolutamente por toda la ciudad, ¿no? Hay planes de concertación pública-privada entre las cámaras de comercio, la municipalidad y demás, que van instalando, tienen planes de instalación realmente que asustan, ¿no? Que tienen como horizonte, cuando uno ve los parámetros internacionales en términos de seguridad y qué es lo que se recomienda y demás, Londres sería como el paradigma, y estamos hablando de una ciudad que tiene 7 cámaras, una cámara cada 7 habitantes, más o menos, ¿no? Una cámara de control cada 7 habitantes. O sea, imagínense la locura de la que estamos hablando. Combinado con helicópteros, con drones, con toda esta gilada que tenemos todo el tiempo, ¿no? Gastando fortuna de guita de todos nosotros en el control de nosotros mismos, ¿no? Una cosa perversa realmente, hasta la construcción de códigos como lo fue el código de falta o hoy código de convivencia, que buscan regular meticulosamente, de manera abstracta y de manera absolutamente aleatoria, el comportamiento cotidiano de todos nosotros y nosotras, donde ni siquiera se sabe de antemano qué es delito, qué no es delito, sino que eso va directamente en función del territorio donde se vive, de la clase a la que se pertenece, la cultura, cómo se viste, cómo habla, y la raza, ¿no? La raza como divisor ahí, ordenador. Y todo esto bajo la lógica de la prevención,
¿no? O sea, si hay una palabrita o si hay dos palabras que van a ser estructurantes de estas nuevas dinámicas de habitar la ciudad, y intuimos quizás que todo el territorio, más allá de la ciudad, tiene que ver con la idea de prevención y con la idea de contención, ¿no? Van a ser dos palabras que van a estar ahí funcionando siempre, van a ser un tándem interesante. Nosotros creemos que parte de esto ha sido posible por la construcción de lo que nosotros llamamos, que ya hoy es palabra o un concepto bastante apropiado, al menos en Córdoba, que lo vivimos de manera tan descarnada y brutal por muchos y muchas de nosotros, pero que quizás hace un tiempo no era tan común hablar, de esto que denominamos Estado policial, ¿sí? El Estado policial no es simplemente un Estado que tiene mucha policía, ¿no? Lejos de eso. Un Estado policial tiene que ver con lógicas regulatorias que van más allá. O sea, tiene que ver con la policía en estricto, pero también tiene que ver con lógicas policiales en las políticas de seguridad, de desarrollo social, que tienen que ver con lógicas policiales entre nosotros y nosotras, ¿no? Hoy una compañera en el grupo contaba que lo citaron al marido en una reunión en el banco donde les decían que se reorganizaba la lógica de trabajo y a partir de ahora todos iban a calificar a sus compañeros y le iban a dar estrellas o sacar estrellas en función de cómo trabajaran. Digo, es una lógica de policialización del trabajo y de la sociedad civil brutal, ¿no? Y como esa tenemos miles. El 0800, el Estado diciendo denuncie. Si ve algo raro, llame al 0800 y denuncie, ¿no? Nos vuelven a todos policías de todos. Eso tiene que ver también con la construcción de un Estado policial. Además de un crecimiento presupuestario en materia de seguridad que, como vimos en alguna investigación, por ejemplo en Córdoba, creció en los últimos años un 744%. ¿Sí? Estamos hablando de una bestialidad, ¿no? Hoy por hoy el presupuesto en seguridad es el que mayor asignación tiene, más que educación, más que salud, más que cualquier otra cosa. Todo esto decanta, todo dentro del mismo desplazamiento, ¿no? Decanta en lo que nosotros identificamos como lógicas o dinámicas de guerra y violencia, directamente. Hoy una compañera también decía, ¿no? Y una compañera que no es de Córdoba, pero decía, estamos viviendo en una guerra, no podemos mirar para otro lado. Bueno, claramente lo que se está viviendo, nosotros entendemos que tiene que ver con dinámicas de guerra directa y de guerra de los poderosos del mundo contra los pueblos del mundo, y eso hay que decirlo sin eufemismos, ¿no? Y asumirlo sin eufemismo, con lo doloroso y lo complicado que es, ¿no? Asumir que uno está en guerra tiene implicancias muy complejas en términos tanto subjetivas como de organización para resistir, porque no es lo mismo organizarse para cambiar el partido político que gobierna, ¿no? Entonces nos organizamos, hacemos una campaña y qué sé yo, y creemos que con eso se puede solucionar algo, a organizarse por una guerra, ¿no? Son concepciones, son disposiciones corporales, territoriales, lógicas de ordenación absolutamente distintas. Y para ir cerrando este punto, de alguna manera lo que vemos es que este mecanismo especulativo alrededor de la vivienda, alrededor de... A ver, para que ser muy claro, ¿no? Cuando decimos de que hay una lógica de especulación que se manifiesta en las ciudades, que se lleva adelante por medio de estas lógicas securitarias, que estructuran a la ciudad de determinada manera, estamos hablando de que están especulando. Cuando hablamos de commodities es especulación sobre el alimento, ¿no? Sobre lo que comemos o no comemos todos los días. Y cuando hablamos de especulación inmobiliaria, de los desarrollistas inmobiliarios y todas estas cosas que están tan de moda, estamos hablando de que especulan en cómo vamos a vivir, en dónde vamos a vivir. Entonces no es solo, por ejemplo, la vivienda un problema de las clases más empobrecidas y más despojadas que están siendo relocalizadas. Es un problema también, por ejemplo, de grandes sectores de la clase media que están viviendo en departamentos que no son pensados para la vida, son pensados para la especulación inmobiliaria, porque la idea que te venden es que vos tenés que ahorrar en ladrillos, ¿no? Entonces la gente no compra, o sea, quienes tienen excedente de commodities en la especulación con la soja, no están comprando un departamento para ver dónde van a vivir, entonces que quieren que tenga condiciones de vida, no, les importa un carajo eso, les importa que les sirva para la especulación financiera. Entonces van y compran lugares
que son absolutamente invivibles, ¿no? Si uno ve en Nueva Córdoba, que es uno de los barrios más caros de los que no son cerrados de Córdoba, uno ve departamentos que dice, ¿cómo puede haber gente que vive acá sin luz, sin aire, con, no sé, cierres, con formas que no tienen nada que ver, salvo para la mirada desde afuera del edificio que quede más bonito, pero que no tiene nada que ver con la posibilidad de vida ahí adentro? Entonces, cuando yo decía estos mecanismos especulativos que va reinando en la ciudad, se monta sobre una violencia inusitada, ¿no? Los niveles de violencia que estamos viviendo actualmente no son los mismos niveles de violencia que decimos, bueno, el capitalismo siempre fue violento. Sí, el capitalismo siempre fue violento. Ahora, lo que estamos viviendo actualmente estamos hablando de una guerra generalizada del poder contra los pueblos del mundo, digamos. Estamos hablando de niveles de violencia impensados hace unos años atrás. Y donde entonces, en última instancia, lo que va a hacer posible esta valoración del capital en la ciudad es la especulación que se hace respecto de la posibilidad de ejercer violencia sobre determinados sectores, ¿no? Es ahí donde se une especulación y seguridad, donde se une el capital financiero, se vuelve violencia, porque en última instancia es la posibilidad de no resistencia frente a este avance indiscriminado de las lógicas, donde el capital tiene la posibilidad de tener más ganancias, ¿sí? Entonces, en la medida que haya resistencia, como dice Holloway plantea, la crisis somos nosotros, somos los que nos organizamos para resistir. Entonces, la especulación alrededor de la necesidad y la profundidad y la efectividad que va a tener esa violencia dosificada o abierta sobre nosotros, nosotras, es lo que le da la posibilidad al capital financiero de hacer y deshacer con la ciudad lo que quiere, ¿sí? Entonces, ese es como para cerrar el primer desplazamiento de una lógica, de una ciudad fabril, con lógicas, se quiere, ciudadanas, a una ciudad de empresa policial. Y el cuarto desplazamiento que marcamos es del procesamiento asistencial de las demandas sociales a la preeminencia del procesamiento judicial de esas mismas demandas. Va directamente agarrado de la mano, ¿no? Y cuando decimos un procesamiento judicial de las demandas, estamos hablando cada vez más específicamente de un procesamiento penal para los sectores más empobrecidos, y cuando hablamos de un procesamiento penal estamos hablando cada vez más de una lógica policial directamente, ¿no? Es como que cada vez nos vamos corriendo más a que cualquier tipo de demanda de los sectores empobrecidos o quienes viven en realidad en la ciudad va siendo tratada en un código fuertemente policializado, ¿sí? ¿Qué es lo que hace este procesamiento judicial de las demandas? Por un lado las institucionaliza y las formaliza, ¿no? Entonces uno va con una demanda de cualquier tipo y es captada por estas instituciones con determinadas lógicas, siempre, últimamente, con la cara policial, ¿no? Quien habla, pero es ya a niveles absurdos, ¿no? Uno va a un ministerio y quien te recibe es un policía, ¿no? Ya no tienen mesa de entrada que no sea el policía. Uno va al banco y tiene que preguntar cuál es la cola que tiene que hacer y es un policía, ¿no? O sea, a ese nivel ya de intervención. Digo, pero esa intervención que empieza desde ahí institucionaliza o busca institucionalizar las luchas buscando cierta formalización de las demandas. Entonces ya las demandas tienen que primero pasar por un primer filtro que es, bueno, ¿qué forma tiene eso dentro de la lógica institucional en la cual quieren inscribir esa demanda, que además en muchos casos no es particularmente de una esfera institucional o de otra, sino que tiene una multiplicidad de aspectos que van siendo recortados y borrados. En eso nosotros vemos de que va a haber tres modos claros de intervención estatal institucional en este sentido. El primero, el de codificación de las demandas en términos de derechos. Y acá está bueno detenerse como organizaciones porque está la tentación constante, sobre todo en quienes tienen más la remembranza del capitalismo industrial, del estado de bienestar y demás, de traducir cualquier lucha en términos de derechos.
Entonces, cuando uno está luchando por tierra, te dicen, derecho a la vivienda y al hábitat. No, yo quiero la tierra, no quiero el derecho a la tierra, no quiero el derecho al hábitat, quiero la tierra. Cuando uno dice, sale a reclamar por salud, le dicen, el derecho a la salud. ¿No? Entonces, si hay algo que hizo el capitalismo y las formas de gobernabilidad del capitalismo en el último tiempo, es transformar cualquier demanda material concreta en un derecho abstracto, en un derecho universal, por lo tal le borra las particularidades que tiene ese reclamo específico, las desmaterializa y las individualiza además, porque las va fraccionando a cada una. Entonces vos venís con determinada demanda concreta, que es, por ejemplo, la tierra, que te permite el alimento, que te permite la vivienda, que te permite un estar de determinada manera, y de pronto es derecho al hábitat, derecho a una alimentación, derecho a la salud, derecho a, qué sé yo, individualiza, corta, y son todas cosas distintas. Entonces, mucho ojo con eso, con esa lógica de volver derecho cualquier lucha que se encara, ¿no? O sea, perder esa materialidad concreta, porque además genera una mediación, ¿no? Una mediación donde se genera un montón de esfuerzos luchando por el derecho al trabajo en lugar de luchar por el trabajo. Entonces, lográs el derecho al trabajo, entonces te dicen, bueno, sí, te vamos a prestar atención, esto que decís es cierto, en el 14b de la Constitución dice que tenés derecho a trabajar, y te sacan una ley que te dicen que tenés derecho a trabajar. Y eso no te soluciona el trabajo en concreto, ¿no? Pero si uno mira gran parte de la desarticulación y de la desviación de energías corporales, organizativas y demás que se ha sucedido del 2001 a esta parte, gran parte tiene que ver con enormes esfuerzos por parte de muchísimas organizaciones luchando por el derecho a, en lugar de luchar por la materialidad concreta de, no sé, desde que no nos maten hasta la salud, hasta el trabajo, hasta el alimento, hasta un hábitat sano. La segunda, ¿quedó más o menos clarito esa? ¿Se entendió? ¿Sí? Porque a veces muy bien. Ustedes me frenan, si ven que hay algo que no se está entendiendo, me dicen, che. La segunda tiene que ver con la modulación de las demandas a los canales institucionales. Quizás es algo que nos damos más cuenta, ¿no? Nosotros vamos con una demanda particular y en el momento que es institucionalizada, la van limando los aspectos más ásperos, la vuelven en un discurso entendible, traducible, procesable por la propia institución, y la vuelve, cuando hablamos de modulación, hablamos de eso, ¿no? De una forma de aplanamiento de las agudezas y de buscar una regulación mucho más, menos áspera, si se quiere, para la institucionalidad, pero no para resolver necesariamente, seguramente, los problemas, por ejemplo, de las organizaciones que están ahí luchando. Y en esa modulación empiezan a entrar todos los caminos burocráticos por los cuales nos va metiendo, ¿no? Las distintas caminos para supuestamente lograr una solución que nosotros llamamos evasivas, ¿no? Evasivas por parte del Estado y la institución, donde empiezan a haber formas de dilatación y de desgaste de las luchas extremadamente fuertes. En eso vamos a encontrar respuestas como, por ejemplo, la declaración de que no es una jurisdicción, no responde a la jurisdicción político-territorial de quien está demandando, entonces empiezan a haber vacíos territoriales y legales. A nosotros fue muy claro, por ejemplo, en la toma de Piedra Blanca, la ciudad de Córdoba decía, no es parte de la ciudad, el departamento decía, Bower decía, no es parte de Bower, no era parte de nadie. Entonces la policía así deshacía en función de lo que le parecía y de la plata que ponía los sectores inmobiliarios que estaban atrás de eso. Entonces nadie tenía competencia territorial, era una zona gris, ¿no? Entonces, bueno, y en lugar de decir, bueno, si es una zona gris, entonces como decían en 1810, entonces el poder vuelve al pueblo, no, volvía a la policía, ¿sí? Entonces, eso de la no competencia político-territorial. La segunda es la incompatibilidad de funciones,
¿no? Decir, no, yo no puedo porque me meto en el área de no sé quién, eso lo tenés que hablar acá, allá, entonces te van pateando de uno a otro, yo puedo hacer solamente esto, hasta acá llegan mis posibilidades, eso ya depende de tal otro área, ¿no? Entonces tienen una diversidad de áreas infinita, que si uno dice, bueno, si la mitad funcionaron para solucionar problemas, estaríamos viviendo en Suiza, pero no. La tercera tiene que ver con el supuesto respeto a la división de poderes, un respeto a la división de poderes que funciona cuando nos tienen que dar respuesta a nosotros, ¿no? Cuando ellos tienen que actuar, donde justamente si hay algo que ha sucedido en esta disolución de lo público-privado en un estado gerencial o un estado empresarial, es también la disolución de los poderes en función de una lógica común, que es esta racionalidad neoliberal que construye las realidades. Otra cosa que plantean es la escasez de evidencia o la duda respecto de la legitimidad de la demanda. Entonces, bueno, el ejemplo más claro es la lucha en general que tiene que ver con el ambiente, que digan, no, bueno, pero no hay estudios comprobados de que la minería mata. Entonces, todos tienen cáncer, uy, qué casualidad. No hay evidencia científica, entonces, y a su vez los laboratorios trabajan para las mismas empresas, entonces hay toda una lógica que se construye alrededor de eso. Digo, y podemos pensar la lógica en las luchas que tienen que relacionadas con la tierra y con el buen vivir y demás, pero lo podemos pensar en absolutamente cualquier demanda que uno tiene, ¿no? Uno va con una demanda laboral y lo que le dicen es, bueno, yo no sé si realmente las cooperativas funcionan como ustedes dicen que funcionan. Y así con cualquier cosa, ¿no? Siempre está la posibilidad de la duda. Después, bueno, la típica es el argumento de la falta de incumplimiento de las formalidades por parte de las organizaciones o de quienes luchan, de esas formalidades que establece la propia lógica institucional. Entonces te hacen llenar 17.000 papelitos, de los cuales el último papelito depende de no sé quién, que en realidad no lo pueden cumplir, y son ellos mismos los que te meten en una lógica en la cual no podés cumplir jamás, ¿no? Sin contar el racismo de las instituciones, que si va alguien que es blanco, hombre y que tiene estudios universitarios, lo van a tratar de determinada manera y capaz le digan señor, y que si va un compañero o compañera de un territorio empobrecido, de una villa o algo así, directamente, nada, lo tratan como un negro de mierda, bajo esas lógicas, y por lo tanto no le dan ningún tipo de respuesta a ninguna de las demandas o la necesidad, no sé, de que les firmen un maldito papel para poder acceder a tal o cual cosa. Y después, bueno, la de recurrir a que hay lagunas jurídicas, ¿no? O lagunas en el procedimiento. Entonces, que no pueden resolver tal o cual cosa porque no está estipulado en ningún lado, o que falta tal reglamentación, o que son todas lógicas en las cuales van desgastando. Y como último punto, tiene que ver con la supresión de las amenazas por parte de las organizaciones, ¿no? Entonces, toda la demanda que cualquier organización quiere hacer automáticamente es entendida como una extorsión por parte de las lógicas institucionales, pero como contracara de eso empieza una lógica de provocación, de represión e incluso de uso directamente a las fuerzas policiales o parapoliciales por parte de los espacios de poder, brutal. Entonces, te dejan en un lugar donde el cual supuestamente las demandas van perdiendo su contundencia, siendo atacados por distintos flancos en las lógicas institucionales y no pudiendo dar respuesta porque automáticamente una respuesta a la provocación es entendida como violencia, ¿no? Entonces hay toda una lógica en esta última dinámica que marcábamos del procesamiento en lugar de asistencial, como era antes, que te mandaban al Ministerio de Desarrollo, pero tratando de cumplir o de equilibrar esto que planteaba Ale antes de ciertos controles de equilibrio que había en el capitalismo industrial, que ahora en esta lógica gerencial pasan directamente a un procedimiento judicial de quienes están interviniendo en esas luchas. Esos como dos de los desplazamientos que queríamos marcar. Y ahora la idea sería poder charlar entre todos y todos un poquito de esto, porque es un pantallazo de muchísimas cosas que venimos trabajando. Así que gracias.